Sapere Aude. Bienvenidos a Filosofía 3.0. Hemos iniciado una serie que llamaremos La Escuela de Atenas, en la que analizaremos el fresco llamado así La Escuela de Atenas y todos los personajes que pasan a lo largo del fresco, todos estos filósofos y personajes históricos. Pues efectivamente se trata de un fresco, de un mural que fue pintado por Rafael Sanzio, famoso pintor renacentista por allá en el año 1510. La Escuela de Atenas es una escena imaginaria en la que el artista plasma las figuras más importantes del pensamiento griego, aunque realmente no todos los que aparecen en la escena son griegos, ni siquiera todos pertenecen a la época central que es la Grecia clásica. La obra tiene en el centro a Platón y Aristóteles. Platón se reconoce porque tiene sus dos señales hacia arriba, hacia el mundo espiritual, hacia el mundo de las ideas. Aristóteles responde con su mano extendida, refiriéndose a su propia teoría del conocimiento, que es el realismo. A lo largo de la escena aparecen muchos personajes reunidos en grupo. A mano izquierda tenemos a Sócrates, que está con otros contertulios, con otras personas, algunos discípulos y otros compañeros filósofos, entre los que se encuentran Alejandro Magno y Xenófono. Abajo de ellos aparecen Zenón de Lea, Anaximandro y Pitágoras, y con ellos aparece un personaje que no pertenece a esa época, que es Averroes, un filósofo que ni siquiera era griego, era musulmán. Más a la derecha se encuentra Heráclito, quien era llamado Heráclito el Oscuro. Este filósofo se había alejado de la sociedad y se había convertido en una especie de ermitaño. En el extremo izquierdo se encuentran reunidas un grupo de personas que están escuchando una exposición de Euclides, el padre de la geometría. También se encuentra con ellos Claudio Ptolomeo, que es un personaje que no pertenecía a este contexto en el que se está ambientando la escuela de Atenas. Y junto a ellos está el profeta Zoroastro, que ni siquiera era griego. Arriba de ellos aparece otro filósofo que no pertenece al contexto histórico. Se trata de Plotino, que es un filósofo de la patrística, es decir, de los padres de la iglesia cristiana. En ese mismo nivel encontramos otra serie de personajes bastante particulares que no pertenecen tampoco al contexto. Aparecen inclusive como autorretrato el autor de esta obra. Rafael Sanzio aparece ahí escondido. Pero bueno, ¿qué era lo que pasaba en Atenas que fue tan especial para el mundo de la filosofía? Empecemos por el principio. Esto es Europa, el mar Mediterráneo, Italia, y más al oriente se encuentra la península del Peloponeso. En este lugar se estableció un pueblo que se llamaba a sí mismo el pueblo heleno. Aquí quedaba Atenas, y esto, después de resistir las invasiones persas, el pueblo heleno o griego se organizó en dos grandes federaciones, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. La Liga de Delos era liderada por la ciudad de Atenas, que era una ciudad que se había organizado como nunca antes en el mundo se había visto, porque fue la primera democracia. La democracia era una tendencia política que se estaba abriendo paso poco a poco en el mundo griego y había logrado derrotar las oligarquías y las aristocracias del mundo antiguo y estaba colocando en las personas la idea de que todos son iguales frente a la ley. Bueno, los ciudadanos tienen la misma condición frente a la ley. Esta conciencia de igualdad rompió la manera de concebir el mundo hasta aquel entonces y abrió un campo para el desarrollo cultural, político, económico, científico, etcétera, etcétera. Así se creó un ambiente propicio para que naciera lo que nosotros hoy conocemos como filosofía, que es un trabajo metódico, constante, intelectivo acerca de la realidad. A diferencia de Esparta, que era la ciudad competidora, los ciudadanos atenienses desde jóvenes debían recibir una educación que incluía retórica, literatura, música, deportes, matemáticas, ciencias. Y esto era porque ellos debían prepararse para cumplir con las responsabilidades ciudadanas de dirigir la polis, de dirigir la ciudad. En este ambiente de desarrollo político, científico, económico, cultural, etcétera, etcétera, aparecieron unos sabios que empezaron a controvertir las explicaciones del universo que tenían los teólogos de entonces. Los teólogos de entonces veían en los dioses la causa y el ser de todo en el universo. Para estos sabios no es suficiente pensar en los dioses, ellos necesitan respuestas más elaboradas, trabajo más científico.
no tenían mayores recursos, de hecho no existían ni siquiera las palabras para hablar de eso. Entonces ellos empezaron a construir desde cero todos unos pensamientos, todas unas elaboraciones que dieron origen a lo que nosotros hoy llamamos como filosofía. Estos sabios fueron llamados por Aristóteles en su momento filósofos de la naturaleza.